Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos debajo del calorama, por más que esté apagado, y la cerveza fría como laboratorio en el polo. Les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paramano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast de epistemología y el que dura un tiempo que tardas en tomarte una pinta. Ahora volvemos con nuestros intercambios epistolares que dejamos clavados en el 2020. Volvemos a leer a Baruch Spinoza. Vamos a ello. En el último episodio, donde teníamos a Baruch Spinoza hablando con Henry Oldenburg, ¿recuerdan? Allá al principio del año pasado, Oldenburg le preguntó a Spinoza sobre la ciencia. Y en sus preguntas sobre la ciencia preguntaba si Dios era extenso, es decir, si Dios era un ser material. Y aparte de preguntarle eso, le preguntó qué pensaba Spinoza del pensamiento de Bacon y de Descartes. Spinoza le respondió más o menos que Dios es como una sustancia única y es la única existente y posee todos los atributos posibles de la existencia. Por lo tanto, entre todos los atributos que posee Dios está la materialidad. Dios es físico también. Respondido eso, Spinoza realiza una crítica bastante ácida a la filosofía de Bacon y Descartes, porque para él ni Bacon ni Descartes han estudiado la causa de las cosas, es decir, por qué las cosas existen, ni tampoco han estudiado cómo es la mente humana. Así que hay dos problemas que ve Spinoza en Descartes y Bacon, lo cual es curioso porque si bien Bacon hace toda una reconstrucción sobre el inductivismo y cómo funciona el concepto de los ídolos, ¿no? El ídolo del mercado, el ídolo de la tribu, etcétera, que podemos hacer un episodio de eso si quieren, es decir, cómo funcionan ciertos obstáculos y prejuicios cognitivos, y Descartes, que claramente en su racionalismo se retrotrae al cogito, es decir, al yo pienso. Spinoza considera que todos estos razonamientos asumen la existencia de una mente y que en ningún momento se ponen a explicar cómo es esa mente, cuál es la condición estructural de esa mente que permite pensar aquello que está pensando. Y no solamente eso, sino que también tiene que preguntarse sobre cómo se originó la mente, la causa de las cosas. Entonces veamos cómo siguen estas cartas, ¿no? Con nuestro viejo amigo Henry Oldenburg. Entonces tenemos la siguiente carta. A mi muy ilustre señor Baruch Spinoza, muy distinguido y estimado amigo. Me han entregado su eruditísima carta y la he leído con gran placer. Apruebo de buen grado su método geométrico de demostración, pero al mismo tiempo atribuyo a mi torpeza que yo no alcance con la misma facilidad lo que usted expone con tanta precisión. Le ruego pues me permita presentarle las razones de mi dificultad al abordar las siguientes cuestiones y pedirle su solución. ¿Qué está haciendo acá? Lo que está haciendo Oldenburg es preguntar, básicamente, ciertas premisas del método geométrico de demostración de Spinoza. Lo que está haciendo acá es desarrollar el conjunto de ideas que se expresa en el método geométrico, pero ocupándose principalmente del núcleo del argumento spinoziano, que es sobre el problema de Dios y la física. Bien, que es una cuestión que le preocupaba mucho a Spinoza. Entonces, es una cuestión sobre Dios, la extensión, la materialidad y quizás la expresión de si puede pensar y si podemos conocer su pensamiento. Yo sé que en principio esto parece alejado a la ciencia, pero en el momento de que estamos hablando de filósofos naturales, nos encontramos varios elementos de argumento que hacen propio de la racionalidad científica. Así que bueno, vamos a avanzar. Dice Oldenburg. La primera es si usted comprende de forma clara e indubitable que por la sola definición que usted da de Dios se demuestra que tal ser existe.
Por mi parte, cuando considero que las definiciones solo contienen conceptos de nuestra mente y que nuestra mente concibe muchas cosas que no existen y que es fecundísima multiplicar y aumentar las cosas ya concebidas, no logro ver cómo del concepto que tengo de Dios puedo inferir la existencia de Dios. En efecto, del conglomerado mental de todas las perfecciones que percibo en los hombres, los animales, los vegetales, los minerales, etc., puedo concebir y formar una sustancia única que posea todas aquellas cualidades unidas, más aún mi mente es capaz de multiplicarlas y aumentarlas al infinito. Por tanto, puedo forjar así un ser perfectísimo y soberano sin que se pueda concluir de ahí que tal ser existe. Esta es una clásica problemática en la teoría del conocimiento. ¿Cómo demostrar que lo que yo pienso es verdadero? Sigue Oldenburg. La segunda cuestión es si a usted le parece indudable que ni el pensamiento limita al cuerpo ni el cuerpo al pensamiento, siendo así que aún está sin decidir qué es el pensamiento, si es un movimiento corpóreo o un acto espiritual, totalmente distinto del cuerpo. Bueno, esto es un problema bastante contemporáneo. ¿Qué es pensar? Es decir, ¿cómo determinamos el pensamiento? El pensamiento se reduce literalmente a las conexiones sinápticas y a todas las reacciones químicas, o es justamente un todo que emerge de la suma de todas esas partes, por lo tanto es superior a o trasciende a todas estas conexiones o estas condiciones materiales. En términos de Oldenburg, es un movimiento corpóreo, un acto espiritual o algo totalmente distinto al cuerpo. Y ahí sigue. La tercera cuestión es si aquellos axiomas que usted me comunicó los tiene por principios indemostrables conocidos por la luz natural y que no necesitan de prueba alguna. Quizás el primer axioma sea de este tipo, pero no veo que pueda decirse lo mismo de los otros tres. En efecto, el segundo supone que en la naturaleza real no existe nada fuera de la sustancia y los accidentes, y sin embargo muchos sostienen que el tiempo y el lugar no son ni lo uno ni lo otro. Su tercer axioma, a saber, las cosas que poseen atributos diferentes no tienen nada común entre sí, está tan lejos de lo que yo lo conciba claramente que todas las cosas del universo parecen convencerme más bien de lo contrario, pues todas las cosas que conocemos difieren en parte y convienen. Acá Oldenburg está hablando sobre los 4 principales axiomas de los que habla Spinoza en su libro, ¿no? Son 7 axiomas, cada uno habla de ciertas relaciones entre sustancias y atributos, es decir, sobre cosas que se autosostienen y cosas que dependen de otros, es decir, los atributos dependen de las sustancias. Entonces, el primer axioma habla de que o vos existís por ti mismo o te producen. La otra es o vos podés ser pensado, bien, o te piensan. El tercero habla sobre que hay una relación necesaria entre causa y efecto. No puede haber efectos sin causas. La cuarta habla de, bueno, si las cosas no tienen algo en común, no hay concepto que las pueda relacionar. Bien, eso parece medio obvio. El quinto habla de que si vos conoces una causa, vas a conocer su efecto. Bien. El sexto axioma habla de que una idea es verdadera si está en conformidad con lo que está pensando, ¿no? Con la realidad o con la sustancia, con los atributos. Y la séptima habla de que la esencia de algo, si vos tenés la definición de algo, no puede no existir. Bien. Si vos tenés una definición que es verdadera de algo, eso tiene que existir. Lo que le está preguntando Oldenburg es sobre este axioma. El primero dice, bueno, no le voy a discutir tanto. Pero él supone, el segundo dice, el de que no existe nada fuera de la sustancia y el accidente, y sin embargo muchos sostienen que el tiempo y el lugar no son ni lo uno ni lo otro. Dice, bueno, si todo está determinado por una sustancia, si todo está determinado por una definición, ¿qué pasa si el tiempo y el lugar no son sustancia, no son cosas? Es decir, si todo es una cosa que o tiene características o atributos, ¿qué pasa con el tiempo y el espacio que parecerían no ser cosas? Y el tercer axioma dice, las cosas que poseen atributos diferentes no tienen nada en común. Dice, bueno, a ver, hay cosas que parecería que no tienen nada en común, pero están en el universo. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Y sigue Oldenburg dice, bueno, finalmente el cuarto punto que
que le complica a él, dice: las cosas que no tienen nada en común entre sí no pueden ser la una la causa de la otra. No resulta transparente a mi nebuloso entendimiento que no necesite que se le proyecte nueva luz, porque Dios no tiene nada formalmente común con las cosas creadas y sin embargo es considerado por casi todos nosotros como causas de ellas. Claro, una cuestión de la relación necesaria entre causa y efecto es que el efecto tiene algo de la causa, está emparentado, tiene algo en común, pero Spinoza dice que no es lo mismo y que las causas no tienen como una hermandad. Causas distintas producen efectos distintos. Pero Dios parecería ser una única causa que produce efectos muy diversos. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Entonces dice Oldebur: de ahí, como no me parece que esos axiomas están fuera de toda duda, fácilmente adivinará usted que las proposiciones sobre ellas construidas no pueden menos de vacilar. Y en cuanto más las examino, más dudas me asaltan sobre su validez. Acerca de la primera, reflexiona así: dos hombres son dos sustancias y del mismo atributo, ya que uno y otro están dotados de razón. Es decir, que tienen en común los humanos, tienen la razón, pero son personas distintas. De ahí concluyo que existen dos sustancias, es decir, dos personas con el mismo atributo. Acerca del segundo axioma, pienso que como nada puede ser causa de sí mismo a duras penas, podemos comprender cómo puede ser verdad que la sustancia no puede ser producida ni siquiera por otra sustancia. Es decir, cómo entender que una cosa no puede producir otra cosa. Como estas proposiciones establecen que todas las sustancias son causas de sí mismas y a todas y cada una de ellas las hace independientes entre sí, y como otro tantos dioses niega la causa primera de todas las cosas, confieso sinceramente que yo no lo entiendo, a menos que usted se digne de revelarme más clara y ampliamente su opinión acerca de este sublime argumento y mostrarme cuál es el origen y formación de las sustancias, así como la interdependencia de las cosas y su mutua subordinación. Por la amistad que hemos iniciado, le conjuro que actúe con toda libertad y confianza conmigo en este asunto, y le ruego insistentemente que tenga la seguridad de que todo aquello que usted se digna comunicarme lo mantendré con toda reserva, y que no comunicaré nada cuya divulgación pudiera redundar en su perjuicio o engaño. Es importante aclarar esto porque todos conocemos el pobre destino de Spinoza, expulsado por todos. Sigue diciendo Oldebur: en nuestro colegio filosófico nos dedicamos a realizar experimentos y observaciones hasta el límite de nuestras posibilidades y estamos empeñados en elaborar una historia de las artes mecánicas, convencidos de que por los principios de la mecánica se pueden explicar perfectamente las formas y cualidades de las cosas y que todos los efectos de la naturaleza resultan del movimiento, la figura, la estructura y sus diversas combinaciones, sin necesidad de recurrir a formas inexplicables y a cualidades ocultas que son el asilo de la ignorancia. A ver, acá, este colegio filosófico de Oldenburg es la Royal Society, bien, que fue creada en 1645. Es interesante este aviso porque es así como Spinoza entra en contacto con lo desarrollado en la Royal Society, que luego va a presidir el propio Newton, para que tengan una idea. Oldebur fue secretario de este lugar, o sea, manejaba toda la parte burocrática. Sigue diciendo Oldebur: el libro que le prometí se lo enviaré tan pronto como los delegados del país de Bélgica que actúan aquí manden como suelen algún mensajero a La Haya, o en cuanto cualquier otro amigo al que pueda entregárselo con su confianza viaja al país. Le ruego disculpen mi prolijidad y mi sinceridad, tan solo le pido que tome a bien como corresponde a amigos lo que le he expuesto sin disimulos ni elegancias cortesanas, y créame que soy su sincero y adictísimo amigo Henry Oldebur, Londres, 27 de septiembre de 1661. Fíjense cómo las conversaciones con Oldebur se van inclinando poco a poco a problemas metafísicos / cognitivos, es decir, condiciones de Dios y condiciones de la existencia, cómo conocer en este caso a Dios y cómo conocer en este caso la existencia, para ir dirigiéndose poco a poco a problemas mecánicos. Entonces, veamos qué le responde Baruch Spinoza. Baruch Spinoza al muy noble y docto señor Henry Oldenburg. Muy distinguido señor, cuando estoy preparando mi viaje a Ámsterdam para pasar allí 1 o 2 semanas, he recibido su gratísima carta y he visto sus objeciones a las 3 proposiciones que le envié. Bien, es decir que Spinoza está tomando como, entre comillas, objeciones a las preguntas que dice Oldenburg. Es muy ácido Spinoza. Dada la premura del tiempo, procuraré responder a estas dejando a un lado al resto.
Respecto a la primera, no digo que de la definición de una cosa cualquiera se siga la existencia de una cosa definida, que es medio obvio, sino tan solo, como demostré en el escolio que adjunté a las proposiciones, de la definición o de la idea de un atributo, es decir, como ampliamente explicado acerca de la definición de Dios, de una cosa que se concibe en sí por sí misma, se sigue su existencia. Lo que estoy diciendo es, no es que lo que vos, no de que cualquier cosa que vos pensés va a existir, pero si vos pensás a Dios y Dios tiene los atributos que se dice que tiene que tener, forzosamente tiene que existir, ¿no? Es un típico argumento de la demostración divina, ¿no? Si vos podés conocer el concepto de Dios, y parte del concepto de Dios es la perfección, bien, para ser perfecto tiene que ser algo real, porque si fuese fantasioso no sería real, sería menos que real, o sería menos que perfecto. Entonces sigue diciendo Spinoza, en dicho escolio he expuesto también, si no me engaño, con suficiente claridad, sobre todo para un filósofo, la razón de esa diferencia, pues se supone que no ignora la diferencia que existe entre una ficción y un concepto claro y distinto, ni tampoco la verdad de este axioma, a saber que toda definición o idea clara y distinta es verdadera. Fíjense, toda definición o idea clara y distinta es verdadera. Si la definición de Dios se expresa con una idea clara y distinta, tiene que ser verdadera. Hechas estas observaciones, no veo qué otra cosa se puede exigir para la solución de la primera objeción. Sigue Spinoza, pues paso a la solución de la segunda. Usted parece conceder que si el pensamiento no pertenece a la naturaleza de la extensión no sería limitada por el pensamiento, puesto que usted solo duda del ejemplo. Es decir, solamente duda de qué es el pensar. ¿Es un movimiento? ¿Es un cuerpo? Entonces dice Spinoza, dese cuenta por favor que si alguien dice que la extensión no está limitada por la extensión, sino por el pensamiento, no es lo mismo que si dijera que la extensión no es absolutamente infinita, sino tan solo en cuanto a la extensión. Es decir, no me concede que la extensión es absolutamente infinita, entre paréntesis digo yo, que la materia es absolutamente infinita, sigo, sino solo en cuanto a extensión, es decir, infinita en su género. Fíjense, ¿qué tipo de infinidad es la materia? El tema es que todo es material, pero no es infinita en términos de letras o infinita de cosas. Hay distintos géneros de infinito. Spinoza, en este sentido, piensa como buen matemático. Hay distintos conjuntos infinitos. Sigue Spinoza. Claro que usted dice que quizás el pensamiento sea un acto corpóreo. Supongámoslo. Acá se hace el gallito Spinoza, aunque yo no lo admita. Pero al menos no me negará usted esto, que la extensión en cuanto tal no es el pensamiento. Y esto basta para explicar mi definición y para demostrar la tercera proposición. Interesante, ¿no? Aunque nosotros digamos que el pensamiento sea un acto corpóreo, no se va a negar que la materia no es el pensamiento. El pensamiento puede ser un tipo de acto material, pero no necesariamente toda la materia se identifica con el pensamiento. Y con eso es más que suficiente. En tercer lugar, sigue Spinoza, me hace usted la objeción de que los axiomas no se pueden enumerar entre nociones comunes, es decir, que no son tan obvios. Dice, no voy a discutirlo, pero usted llega a dudar de su verdad e incluso parece querer demostrar que más bien es verosímil lo contrario. Ahora bien, fíjese por favor en la definición que yo propuse de sustancia y de accidente, de la cual se infiere todo. Pues yo entiendo por sustancia aquello que se concibe por sí y en sí, es decir, aquello cuyo concepto no implica el concepto de otra cosa. Que la sustancia, algo cuyo concepto se contiene todo a sí mismo. Su concepto mismo le da toda la fuerza de existencia necesaria. En cambio, dice Spinoza, por modificación o accidente de la sustancia, entiendo aquello que existe en otra cosa y se entiende por aquello en lo que existe. Es decir, las modificaciones, los accidentes, los atributos son aspectos de la sustancia, de la cosa, y que dependen de esa cosa. Bien, en este caso, voy a dar un ejemplo. Suponiendo que la manzana es una sustancia, la rojez o el verdor de una manzana depende de la manzana. Los accidentes, las modificaciones, dependen de la sustancia. Entonces sigue Spinoza, de donde resulta primero que la sustancia es por naturaleza anterior a los accidentes. Primero la manzana, después el color. Ya que estos no pueden existir ni ser concebidos sin aquellas. ¿Cómo comprenderse el concepto rojo-manzana sin manzana? Segundo, que fuera de la sustancia y los accidentes no existe nada en la realidad, es decir, fuera del entendimiento. Nosotros, dice Spinoza, en esta búsqueda de entender la mente, nosotros entendemos el mundo en dos grandes categorías.
O es un objeto o una cosa, o es un accidente, un atributo de esa cosa. Pues todo lo que existe se concibe por sí o por otro, y su concepto o implica el concepto de otra cosa o no lo implica. Es increíble el concepto de mente y de conocimiento de Spinoza. Dice, nosotros estructuramos el mundo, codificamos la realidad en dos términos muy sencillos. O es algo que es un concepto en sí mismo o es algo un concepto en otro. Bien. Tercero, que las cosas que poseen atributos diferentes no tienen nada en común en sí, ya que he explicado el atributo como aquello cuyo concepto no incluye el concepto de otra cosa, ¿no? El atributo es un concepto que no incluye otro concepto. Cuarto, finalmente, que de dos cosas que no tienen nada en común entre sí, la una no puede ser la causa de la otra. Pues como el efecto no tendría nada en común con la causa, todo lo que él tuviera lo tendría de la nada. Este cuarto punto puede ser un poco confuso, pero lo que está hablando es que ¿cómo podemos tener dos cosas que no son en común entre sí? Y porque son causas distintas. La rojez de esta manzana no es la misma rojez que de esta otra manzana. Nosotros queremos forzar que es algo común, es la misma rojez, pero no es. Son dos manzanas distintas que producen dos tonalidades de rojo distinto. Y después dice, y respecto a lo que usted aduce que Dios no tiene nada formalmente común con las cosas creadas, yo he afirmado todo lo contrario en mi definición, pues he dicho que Dios es un ser que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales es infinito o sumamente perfecto en su género. De vuelta, perfecto en su género es que tiene la perfección de la existencia. Y concluye Spinoza. En cuanto a lo que añade contra mi primera proposición, le ruego, amigo mío, que considere que los hombres no se crean, sino que únicamente se engendran. Bueno, que los hombres, sino que se paren, ¿no? Y que sus cuerpos ya existían antes, aunque bajo otra forma. La materia que produce materia ya está. De aquí se sigue algo que yo acepto de buen grado, que ni se aniquilará una parte de la materia, ni se desvanecerá simultáneamente toda la materia. La materia no se crea ni se destruye, está diciendo Spinoza. La segunda proposición, por su parte, no introduce varios dioses, sino tan solo uno, que consta de infinitos atributos. ¿Qué les pareció? Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecia su tiempo. Primero te tiro data la información que usé para esto. Bueno, las traducciones de Atilano Domínguez y de Oscar Coans son dos versiones distintas de las epístolas de Spinoza. También hay una colección que se llama Correspondencia y una colección que se llama Epistolario. Segundo, gente, tienen que divulgar, hay que escuchar a la epistemología. Todos necesitamos más epistemología en nuestras vidas. Y bueno, me pueden encontrar por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Google, Deezer, no sé, por cualquier lado. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.